Hola, buenas tardes, soy la doctora Antacle. Bueno, yo voy a hablar de neuropatía óptica de Leber. Em, para poder entender un poquitito qué es la neuropatía óptica de Leber, tenemos que saber quién fue Leber, que fue un oftalmólogo alemán muy importante, que en realidad él descubre o describe, mejor dicho, tres tipos de patologías oftalmológicas. Una es de, la neuroretinitis óptica de Leber, la amaurosis congénita de Leber y la neuropatía óptica de Leber. Obviamente, no nos vamos a poner a hablar sobre lo que es la neuroretinitis óptica de Leber, porque es una enfermedad infecciosa que está producida por el arañazo de gato, que produce una neuroretinitis con una estrella macular. Y cuando uno le hace los exámenes a nivel de laboratorios, aparece generalmente la bartonella. Y ese tiene un tratamiento específico. También tenemos que hablar, entonces, la neuroretinitis estrellada, dijimos que no vamos a hablar de las dos otras entidades que él describe, que una es la amaurosis congénita de Leber y la neuropatía óptica de Leber. Estas dos entidades son de herencia muy distintas. Una es herencia mitocondrial y otra es de herencia autosómica del ADN nuclear. Entonces, la amaurosis congénita de Leber se va a producir por una alteración del ADN nuclear, mientras que la neuropatía óptica de Leber se va a producir por una alteración del ADN mitocondrial. La neuropatía óptica de Leber primero fue descrita por von Graves y finalmente le pone el nombre Teodoro Graves, es la primera enfermedad reconocida como una enfermedad de herencia materna por una mutación del ADN mitocondrial. ¿Por qué herencia materna? Porque la madre es la que da las mitocondrias al embrión. Por eso es que es de herencia materna. Esta enfermedad se transmite de madres a hijos. Hay una degeneración selectiva de las células ganglionares de la retina, que ellas son obviamente muy sensibles a la disfunción de la mitocondria y a las alteraciones metabólicas en la producción de energía, fundamentalmente. Se produce generalmente entre el 80 y 90% en varones, se da entre 1 y 40.000 nacidos vivos, hay una pérdida subaguda sin dolor de la agudeza visual, el 25% de las pérdidas es simultánea, pero en otros casos se produce la afectación en un ojo y posteriormente, unas semanas después, del otro ojo. Hay un escotoma centrocecal al principio y luego se extiende. Tienen discromatopsias, pero las pupilas no presentan ningún tipo de cambios en sus reflejos, ni fotomotor ni consensual, por la melanocina presente que se encuentra en las células ganglionares. Existen manifestaciones clínicas y que son una fase presintomática, una fase sintomática y una fase crónica. La fase presintomática, generalmente el paciente tiene muchas telangiectasias alrededor del nervio óptico y fundamentalmente en la OCT se puede encontrar un engrosamiento de las capas de fibras temporales. En estos pacientes hay una alteración, obviamente, en la emisión de colores, fundamentalmente en el eje rojo-verde. Existe una sensibilidad de contraste disminuida y los electroretinogramas van a estar alterados. La fase sintomática, ya el paciente se presenta con una disminución de la agudeza visual, que ya dijimos que es una disminución de agudeza visual sin dolor, sin molestias, el paciente deja de ver, y son generalmente pacientes en la adolescencia, el 25% es binocular, y en el resto se puede producir entre 6 a 8 semanas posteriores del primer episodio. No hay afectación pupilar, como dije, y existe un aumento en la tortuosidad vascular, están esas telangiectasias, hay como un pseudoedema de papila, alrededor de la papila también van a haber telangiectasias, pero el 20% de los fondos de ojos pueden ser normales. Ya en la fase crónica de estos pacientes podemos ver la atrofia de papila. El 20 o el 30% del fondo de ojo puede ser normal. Estas imágenes yo quiero mostrar porque estas son las telangiectasias que se ve. Este es el borramiento papilar que uno puede ver hasta finalmente llegar a la atrofia óptica, que refleja la muerte de las células ganglionares de la retina, que se encuentra acá. Fíjense, acá que es bien telangiectásica la fase de comienzo de la fase aguda de la enfermedad. El electroretinograma y el POE, como dije, puede variar.
existe en la resonancia magnética una señal distinta en el nervio óptico, el líquido cefalorraquídeo es normal y los exámenes neurometabólicos son normales. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros cuando tenemos una neuropatía óptica, no hacemos el diagnóstico o pensamos solo y exclusivamente en lo genético, sino que primero descartamos todas las causas de la neuropatía óptica severa, neurológicas, para después recién pensar en la patología que puede ser de herencia mitocondrial. Por eso es que nosotros hacemos todos los exámenes clínicos. Un paciente de baja visión lo llevamos a internación, le hacemos resonancias magnéticas de urgencia, un buen interrogatorio, le hacemos lo toxicológico, le hacemos funciones lumbares y muchas veces también hacemos los valores de aquaporina 4, el anti-MOG, para descartar todo lo que puede ser de una neuritis óptica. Entonces hay que descartar todo tipo de causas para después pensar en estas patologías de herencia mitocondrial. Como les dije, existen varios artículos que describen cuáles son las características de esta inyección vascular, esa alteración microvascular que se produce a nivel de lo que es la papila. ¿Cómo es la evolución de estos pacientes? Durante el primer año de la enfermedad puede mejorar la agudeza visual. Sabemos que existen 3 mutaciones o variantes, digamos, de esta neuropatía óptica de Leber, que son la mutación 14.484, que sabemos que entre el 30 y el 58% pueden presentar mejorías de agudeza visual, la mutación 11.778, que mejora en un 4%, pero es la más frecuente y la más común estadísticamente en cuanto a su frecuencia, y la mutación 3460, que es la que menos mejora, es la que tiene mayor gravedad. Cuanto más joven es el paciente, el pronóstico visual va a ser mejor. Como dijimos recién, la herencia es materna. El 90% de las neuropatías ópticas de Leber es por una mutación en el ADN mitocondrial, con estas variaciones ubicadas en nucleótidos, como recién le dije, 3460, 11778 y la 14480. Estas mutaciones ocurren en el gen que encoda una subunidad del complejo 1 de la cadena respiratoria en las subunidades ND1 hasta la ND6. La penetrancia puede ser incompleta. Se ve, como recién les dije, mucho más en hombres que en mujeres, y una característica importante es esta. El paciente que tiene alguna adicción al alcohol y a la nicotina son pacientes que la desarrollan con más frecuencia y que tienen más complicaciones. Por lo tanto, una de las cosas que uno tiene que decir a un adolescente o preguntar a un adolescente es si toma mucho alcohol o si fuma. Son desencadenantes de esta patología. Este es un cuadro clínico mostrándole cómo es la herencia mitocondrial. Una madre que le manda las mitocondrias enfermas a un hijo. En este caso, la hermana y el otro hermano no tienen patología, pero sin embargo, fíjense ustedes, la hermana no tiene la patología, y cuando se casa, esta hermana que no tiene la patología, pero tiene las mitocondrias enfermas, se la transmite a sus hijos, que generalmente son los hijos varones. El daño, como dije, se limita a las células ganglionares de la retina y también en el epitelio pigmentario. Existe una degeneración de todo el cuerpo, del axón, de todas las células ganglionares, y existe esta vulnerabilidad justamente porque hay mucha cantidad de actividad del ATP, de la energía. Estas células ganglionares presentarían una incapacidad en el transporte del glutamato, se produce un estrés oxidativo, un aumento de los radicales libres, lo cual llega a esta muerte celular, es decir, a la apoptosis de estas células ganglionares. Por eso es tan importante entender cómo es lo que se produce y qué es lo que se produce. Todo el cuadro metabólico produce una destrucción de estas células ganglionares. Existe también otra patología, es decir, no otra patología, sino que existe una variedad de estas neuropatías ópticas de Leber, que es la variedad Plus. ¿Y cuál es la variedad Plus? Es aquella enfermedad o neuropatía óptica de Leber que va a tener manifestaciones clínicas asociadas, como las arritmias cardíacas, el temblor postural, las neuropatías periféricas y muchas veces las miopatías o alteraciones posturales.
muchas veces existen en mujeres portadoras caucásicas de la mutación 11768 que desarrollan unas neuroimágenes semejantes a las esclerosis múltiples, pero en realidad que son de patología mitocondrial, es decir, existen unas imágenes hiperdensas que uno puede confundirse con una esclerosis. Como recién les dije, las PLUS tienen arritmia cardíaca, neuropatías periféricas, distonías, mioclonus, encefalopatías, alteraciones psiquiátricas e incluso la esclerosis. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? En realidad, es el tratamiento que nosotros buscamos, las enfermedades mitocondriales, que son análogos de ubiquinona, que es la coenzima Q, es la idebenona, que se da 900 miligramos por día. Acá tenemos un pequeño problema porque en realidad las pastillas que se hacen acá en Argentina de idebenona son de 100 miligramos, con lo cual el paciente tiene que tomar 9 pastillas diarias. Se le dan suplementos de vitamina B, se les puede dar carnitina, se les da también omega 3 de aceite de pescado, que todo esto actúa como antioxidantes, ayudando a que no se llegue a esa apoptosis celular por falta de esta actividad mitocondrial, sino que uno trata de dar los suplementos no para curarlo al paciente, sino para que mejore, digamos, o para que no avance tan rápido. Y lo más importante de estos pacientes en el tratamiento es la rehabilitación visual y la integración del adolescente a una nueva situación. Esto es porque lo que tenemos que entender es que una neuropatía óptica leve es una patología que se da en una persona, generalmente varón, adolescente, que estuvo totalmente sano toda su vida y de repente deja de ver. La angustia, la contención, la angustia de los padres, la angustia de la madre que sabe que es la que provocó esta patología. Son todas cosas que uno tiene que ir resolviendo y ayudando con estos pacientes. Es una situación muy dolorosa. Conocer, saber, ver los pájaros, ver el colibrí, ver, y de repente no poder ver nada. Es realmente tratar de aceptar una condición y tratar de que ese paciente siga con su vida como si en una nueva situación, ¿no? Entonces, habíamos empezado esta charla diciendo que existían dos patologías de herencia que había descrito Leber, la amaurosis congénita de Leber y la neuropatía óptica. Las diferencias de entre una y otra es que dijimos que una es de herencia autosómica y la otra es de herencia mitocondrial. La amaurosis congénita leve, como su palabra lo dice, es congénita. El paciente empieza con un interno muy importante, son chicos muy chiquititos que tienen fotofobia, que tienen el signo dígito ocular de Franceschetti, que pueden llegar a tener una agudeza visual de 20-50, tienen herencia mendeliana, y en este momento tenemos tratamiento que fue aprobado en Argentina, que es el Luxturna. Tratamiento que vamos a comenzar a colocar a partir de mi primer paciente. Ahora en octubre, la primera quincena de octubre, se le hace el primer tratamiento a mi primer paciente. Es la primera terapia génica aprobada a nivel mundial y esto fue logrado en el año 2018. ¿Qué pasa con el LON, con la neuropatía óptica leve? Dijimos que es en adolescentes, que se produce un pseudoedema del nervio óptico, que hay una pérdida de visión brusca e indolora, que tienen alteraciones del campo visual y que la herencia es mitocondrial. Y existen todavía algunos trials que están completos, como por ejemplo el trial que nosotros logramos enviar a 10 pacientes a China, mucho antes de la pandemia, a hacer el tratamiento génico correspondiente a la neuropatía óptica y a ver con muy buen resultado. Nosotros a través de la Asociación de Retina Argentina, pudimos lograr, junto con el Ministerio de la Comisión Asesora de las Terapias Celulares, le enviamos todo un paper sobre la terapia génica que se estaba haciendo en China y quisimos saber, porque no solamente nosotros podíamos tomar la decisión de enviar los pacientes a una fase 3 del trial. Y lo pudimos hacer, logramos llevar primero 7 pacientes y después estos otros 3 pacientes. Este es el más chiquito que tenemos y este es el más grande que tenemos con la patología, con muy buen tratamiento. Lo importante, y para finalizar, la genética y la genómica ofrecen nuevas oportunidades, pero se necesita
una adaptación de todos los servicios de salud. Nosotros necesitamos saber que existe, ustedes tienen que saber que existe en este momento un avance muy importante de que ya está la terapia génica determinada, ya se aprobó y ya se está colocando en Argentina, con lo cual nosotros necesitamos saber cuáles son las pacientes que tienen patología con herencia y todas las distrofias de retina. Hay que hacerles un examen molecular para poder tenerlos identificados, para poder darles eh, la posibilidad de entrar en una terapia. Bueno, muchas gracias por la atención. Lo importante es que todos nosotros tenemos que atacar estas patologías en conjuntos. No solamente el oftalmólogo por un lado, sino el genetista, que ayudándonos en forma permanente para poder hacer el diagnóstico específico de cada paciente. Muchas gracias.